Desbloqueo Semi-Factory, Carrier Unlock o abrir bandas son diferentes nombres con el que se conoce el mismo proceso. En este video te voy a mostrar cómo hacer este proceso o esta liberación en un iPhone 6. En un video anterior te mostré cómo hacerlo utilizando una máquina con Windows, una PC. En este caso vamos a utilizar el sistema operativo Mac OS. Aquí, como pueden ver, tenemos una tarjeta SIM insertada y nos dice tarjeta SIM no válida. Vamos a instalar, o sea, ya yo tengo instalado lo que es el Lithium Pro Unlock en nuestra computadora. Luego de instalarlo, vamos a proceder a abrirlo. Vamos a abrir nuestro Lithium Pro Unlock. Lo tenemos por aquí. Lithium Pro Unlock. Aquí está. Aquí, como pueden ver, ya nos reconoce nuestro equipo. Es un iPhone 6 con iOS 12.5.5. Aquí, primer paso, luego de instalar nuestro Carrier Unlock en Mac OS, debemos de darle en instalar dependencias. Aquí te va a pedir la contraseña o la clave de seguridad de tu iPad, de tu MacBook. Le damos Enter y aquí se van a instalar lo que son, marqué la clave mal. Le damos a OK. Y ahora sí, nos dice las dependencias instaladas con éxito. Esto es muy importante para que pueda funcionar al 100% nuestro Carrier Unlock o desbloqueo o abrir bandas. Entonces vamos a darle aquí en Unlock Premium. Aquí se va a iniciar lo que es nuestro proceso. Como pueden ver, aquí nos dio un error de que el equipo no tiene jailbreak. Necesitamos hacer el jailbreak de Checkra1. Vamos a ejecutarlo de inmediato. Aquí lo tenemos. Vamos a darle a Start. Aquí Checkra1 va a poner nuestro equipo en modo recovery para poder iniciar nuestro proceso de jailbreak. Recuerda unirte a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team. En la descripción de este video te estoy dejando el enlace. Aquí vamos a darle a Start. Presionamos al mismo tiempo Power y Home 4 segundos. A los 4 segundos soltamos Power y mantenemos presionado Home hasta que sea reconocido en modo DFU. Soltamos Power, soltamos Home, y esperamos que se complete el jailbreak. Recuerda que esto es algo fácil, cotidiano, que hacemos día a día, esta parte del jailbreak, pero lo hacemos desde el inicio porque hay algunas personas a veces que son nuevos y no saben cómo hacer o ejecutar el jailbreak. Y como pueden ver, ya está casi terminando, solamente nos queda esperar que nos dé al done. Mientras, te pido que te suscribas si aún no lo has hecho y actives la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que tengamos nuevo contenido. Como pueden ver, ya nuestro equipo tiene jailbreak hecho. Vamos a darle de nuevo a que intente activarse para que veamos el error que nos lanza, que nos dice tarjeta SIM inválida. Como podemos ver, vamos a darle aquí en Unlock Premium y ya debe empezar nuestro proceso. Aquí nos dice que no tiene jailbreak. Recuerda que cuando realizamos el jailbreak hay que esperar algunos segundos hasta que se complete lo que es el túnel SSH, que es lo que permite ejecutar nuestros programas. Vamos a darle de nuevo Unlock Premium. Aquí ya sí nos reconoció el jailbreak, pero nos dice que el dispositivo no está registrado. Contacte con el staff de Developer Team para registrarlo. Entonces, ahora mismo, si tú eres usuario de la plataforma, simplemente te diriges hacia tu panel y vamos a registrar nuestro serial. Vamos a ayudarnos del Lithium Pro USB Patch para no escribir nuestro serial. Vamos a abrir Lithium Pro USB Patch. Le damos aquí a la flechita para que genere nuestra serie. Copiamos nuestro serial y vamos directo a registrarnos en Lithium Pro USB Unlock. Nos dirigimos aquí en la categoría USB, MDM y Unlock. Seleccionamos, marcamos Lithium Pro Unlock. Pegamos nuestro serial y le damos a realizar registro. Una vez es realizado nuestro registro, ya automáticamente podemos continuar con el proceso. Recuerda que si no eres usuario de la plataforma y quieres pertenecer a lo que es esta gran familia, en la descripción de este video te estoy dejando lo que son mis contactos para que me escribas y darte información cómo hacerlo. O también puedes adquirir
este servicio o este registro de forma unitaria, uniéndote a nuestro grupo de soporte en Telegram. Y con mucho gusto, Manuel y Pamela te van a asistir. Aquí le damos a Unlock Premium. Recuerda, muy importante, debemos instalar las dependencias antes de iniciar. Aquí nos dice, por favor, inserte la tarjeta SIM e ingrese el código PIN. Esto es en caso de que tu tarjeta tenga algún código PIN. Si no, solamente ya le damos a OK. Y aquí va a iniciar el proceso de nuestro DIP Pro Unlock. Vamos a abrirlo nuevamente porque se nos ha cerrado. Unlock Premium. Y aquí esperamos que se ejecute nuestro desbloqueo. Aquí vemos se está ejecutando, no se alcanza a ver ahí, pero está dando vueltas como el circulito. Esto nos indica que está en proceso. Aquí nos dijo, felicidades, Unlock completado con éxito. Ahora puedes actualizar vía OTA. Gracias por usar Developer Team iMac. Y como pueden ver, nuestro equipo ya está activo y con el nombre de nuestro operador, lo que nos indica que ya podemos recibir llamadas. La ventaja de este Carrier Unlock es que podemos actualizar sin ningún tipo de problemas. Lo único que no podemos es restaurar nuestro dispositivo porque tendríamos que volver a repetir el proceso. Como pueden ver ahí, ya tenemos una llamada en curso. Nuestro equipo está totalmente listo para utilizar y entregar a nuestro cliente. Vamos a proceder a apagar nuestro equipo y encenderlo para que puedas ver que la activación se mantiene. Aún apaguemos y encendamos, podemos sacar y entrar nuestra tarjeta SIM. Vamos a encender nuevamente. Vamos a mostrarte que tenemos colocado una tarjeta SIM de un operador de mi país sin ningún tipo de adaptador ni tarjeta SIM, como puedes ver. Y este proceso se ejecutó en una computadora con sistema Mac OS. Te mostré en un video anterior con Windows y aquí te lo mostré ahora con sistema, ahí se puede ver que no tiene adaptador, con sistema Mac OS. Aquí vamos a introducir nuestra SIM card y ustedes verán cómo va a tomar y nos va a poner el nombre de nuestro operador. Esto es de manera sencilla y fácil, muy útil para cuando tenemos un cliente a distancia o no contamos con una Turbo SIM o un RSIM para poder realizar el desbloqueo Semifactory. De esta forma podemos hacerlo sin ningún contratiempo, sin importar el operador y sin importar la versión de iOS que tenga nuestro equipo. Recuerda que para utilizar lo que es el desbloqueo Semifactory mediante RSIM, debemos de tener la última versión del iOS o en su defecto para estos equipos el 6 y el 6 Plus, el 5S también debemos de instalar lo que se llama Fake iOS para que nos permita ejecutar el desbloqueo de RSIM, pero en este caso con el programa de DIP Pro no necesitamos tener la última versión, ya que el programa directamente hace todo por nosotros. También algo muy importante es que si tienes un iPhone 7, 8 o un 6S en un iOS 13, iOS 14 bajo, puedes también realizar este desbloqueo y sin ningún problema el equipo te va a funcionar, ya que como te digo no necesitamos estar en la última versión. Aquí se nos ha quedado un ratito buscando servicio. Vamos a mirar en ajuste, vamos a prender el modo de vuelo, apagamos para que haga una nueva búsqueda y aquí debe registrarnos nuestra red, como vimos hace un momentito, que nos tomó la señal sin ningún tipo de problemas. Mientras te pido por favor que te suscribas a nuestro canal y actives lo que es la campanita para que así YouTube te pueda estar avisando cada vez que subamos nuevo contenido. Así también te enteras de todas las novedades y te pido también que te unas a lo que es el canal oficial de la plataforma Developer Team, ya que allí te vas a enterar de todo lo que pasa en nuestras plataformas, tanto con lo que es el jailbreak de Checkra1n, etcétera. Vamos a probar con otra SIM. Déjenme un momentito para buscar otra SIM card, a ver qué pasó con esta, porque ya aquí se me quedó sin servicio.
Luego de hacer el reinicio vamos a buscar otra tarjeta SIM. Ya estamos por aquí, vamos a insertar una tarjeta SIM diferente, a ver qué pasó. También nos sirve para que ustedes vean que podemos usar cualquier tarjeta SIM de cualquier operador. Podemos sacar, intercambiar. Miren, esta es negra. Vamos a usar otra del mismo operador, pero tiene un tono como azuloso. Ahí vamos a ver si se puede llegar a ver. Esta es como media azul. Vamos a insertarla y esperemos que nos muestre el servicio. También vamos, si no nos muestra ahora mismo, vamos a intentar apagar nuestro iPhone y volvemos a encender, ya que debe darnos nuestra señal sin ningún tipo de fallas. Son cosas a veces, señores, que se extreman cuando estamos haciendo o grabando los videos. Como saben, tratamos de hacer los videos con menos edición posible para que ustedes vean que son trabajos 100% reales, sin ningún tipo de truco. No ocultamos las fallas ni los errores, para que esto también les sirva a ustedes de experiencia o también como de testimonio de que si yo lo logro hacer, igual ustedes también lo pueden hacer sin ningún tipo de contratiempo. Aquí ya encendió nuestro equipo, vamos a esperar unos segundos a ver si ya, aquí sí, como vieron, nos tomó señal. Solamente debíamos apagar y encender nuestro equipo y está sin ningún tipo de problemas. Aquí nos dio la notificación del FaceTime, del iCloud. Entonces esto nos queda al 100%, podemos actualizar. Lo único que no podemos es restaurar, porque entonces deberíamos repetir el proceso. Muy importante, nuestro equipo debe estar sin cuenta iCloud vinculada para que funcione este método. O sea, debe estar FMI off. Ya saben, señores, esto es una de las ventajas que tiene ser parte de la plataforma Developer Team. Tienes a disposición una infinidad de programas y funciones que te sirven para el día a día, como esta, que sin necesidad de tener una TurboSIM física o una RSIM, podemos hacer desbloqueo semi-factory para poder usar con cualquier compañía. Por aquí te voy a estar dejando el logo de nuestro canal para que te unas o te suscribas si aún no lo has hecho, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.